Que la dulce gracia, la paz y el amor de Cristo pueda estar cubriendo vuestros corazones. Quien les habla es vuestro colaborador en la fe del Señor. Mi nombre es Cristian Alexis Merdones. Y estamos para poder compartir con ustedes estas cosas tan dulces, tan hermosas, que provienen de la mano del Señor. Aquí en tu sintonía, Jesucristo, la voz de la esperanza, en Radio 107.6. Queremos saludar a todo el pueblo del Señor, hermanas y hermanos, siervas y siervos de Dios que se unen en esta hora a poder escuchar la palabra del Señor, como también los que van camino al hogar, no importando sus horarios de trabajo, ¿no es cierto?, van sintonizando esta sintonía para poder escuchar la palabra de Dios. Quiero desearle muchas bendiciones a cada uno de ustedes, esperando que el amor, la gracia y la misericordia puedan estar junto con ustedes. Antes de pasar más adelante, quiero compartir con ustedes e invitarte en el lugar donde estás a que puedas inclinar tu corazón. Hoy Dios no busca que nos agachemos o que nos doblemos como el junco o como el suncho que se ocupa en los campos para poder mover los tizones que están ardiendo, sino que Dios nos invita humildemente a que podamos inclinar nuestro corazón, porque cuando inclinamos nuestro corazón hay mejor respuesta, porque hoy Dios busca corazones contritos y humillados, que le busquen con paz y con amor y con entrega. Dulce Dios que estás en los cielos, cuán hermosos son tus caminos, Señor. Honramos y bendecimos tu nombre. Cuando miramos la Biblia, Señor, acerca de la parábola del fariseo y el publicano, cuando miramos el joven rico, Señor, como así también la parábola de la viuda y el juez injusto, nos encontramos con un Dios tan lleno de misericordia, tan lleno de amor, que siempre ha querido el bien para con todos los seres humanos. Hoy queremos, Señor, rogarte que puedas tratar con nosotros, dirigir nuestras vidas, para poder, Señor, darte la gloria, darte la honra. Porque cuando nosotros le entregamos el timón de nuestras vidas en sus manos, hay mejores respuestas. Gracias por darnos el privilegio de poder estar en la 107.6, en esta radio Jesucristo, la voz de la esperanza. Gracias por poder estar llegando a muchos hogares, Señor. Gracias por estar llegando a muchos corazones. Oramos por los que están tristes, por los que están llorando, por los que han perdido un ser querido, por aquellos que están de luto ya desde hace días, como por aquellos, Señor, que te están conociéndote hoy. Te queremos darte muchas gracias por el gran privilegio que nos das de poder exaltar tu nombre, darte la alabanza, la honra y la gloria. Porque suyas son, Señor. El hombre, Señor mío, se sobreexalta a sí mismo, pero antes de la caída viene la soberbia. Ayúdanos a siempre a permanecer en la ruta de la humildad, de la prudencia, amándote, guardando tus mandamientos y perseverando en tu gracia. Imploramos, Señor, que puedas enseñarnos en esta tarde tan hermosa a poder cada día llevar adelante esta tarea que usted ha puesto en nuestras manos. Muchas gracias por Jesucristo que murió por nosotros. Y en este hermoso nombre estamos dirigiendo esta oración y este programa a tu presencia, Señor. Gracias porque tu palabra dice en San Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por esos privilegios, porque en Juan 1:12 nos dice que todos los que lo recibieron, usted le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias por esa dicha, gracias por ese privilegio, gracias por esa obra, gracias por ese amor. Nosotros no estábamos capacitados, Señor. Aún lo que somos gracias a tu misericordia. Pero no estamos, Dios mío, capacitados como para poder abordar cosas tan grandes como lo que usted hizo a sí mismo por rescatar nuestras vidas del horno de fuego, de allá, Señor, del imperio del diablo, Señor, donde éramos discípulos de él y estábamos sentenciados a la pena capital, es decir, ser destruidos para siempre. Gracias por haber muerto por nosotros. Te damos gracias por las misericordias, por las victorias y por todo lo que nos has dado. Muchas gracias por esta gran obra y este gran poder que has manifestado en nuestras vidas, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre.
Qué lindo es el Señor. Amado pueblo del Señor, en este día te quiero invitar a que si tú tienes una Biblia cerca de tu manito, puedas tomarla y puedas estar abriendo la Biblia en San Lucas capítulo 19. Me gustaría poder conversar con ustedes y tratar este punto tan importante que tiene que ver de Jesús con un hombre cobrador de impuestos, con un hombre, ¿no es cierto?, que no importó su mediana estatura o porte, este varón que era publicano. Bueno, la Biblia no habla de la edad de él, pero sí nos da muchas características. ¿De qué me refiero? Es de un hombre llamado Zaqueo. Este hombre que tuvo unos obstáculos, pero eso no fue prácticamente una dificultad como para poder acercarse a Jesús. Y vemos también la importancia de Jesucristo de no dejar para mañana lo que podía él hacer en ese momento. Quiero en esta hora poder titular este mensaje: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Por qué motivo? Porque Cristo podía dejar esta diligencia para mañana o para pasado mañana, pero le urgía también poder llegar hasta el hogar de este hombre llamado Zaqueo, mirarlo y entregarle unas bendiciones que él nunca en su vida lo esperó. La dulce palabra de Dios dice ahí en Lucas 19, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús. Punto número 1, quería verlo, pero no podía a causa de la multitud. Segundo punto, y como tercer punto, pues era pequeño de estatura. Alabado sea el poder de Dios. Hay un dicho popular que dice en medio del mundo: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Este dicho bien puede ser aplicado en cuanto a nuestras obediencias a Dios también. ¿Por qué motivo, siervo de Dios? Porque cuando nos introducimos en este mensaje tan importante de Lucas 19, vemos donde dos seres, uno terrenal y el otro celestial, me refiero a Jesucristo, el primero, luego Zaqueo, se juntaron para llevar a cabo una tarea muy, pero muy gloriosamente importante. Esto es que en esta ocasión, a lo mejor Zaqueo no lo esperaba, pero la experiencia que vivió este varón fue una experiencia tan gloriosa. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro glorioso con Jesucristo cuando se encontraba en una tierra que ya nosotros conocemos, que fue prácticamente, bendito sea el poder de Dios, conquistada por un hombre valiente llamado Josué. Cuando nos seguimos introduciendo en este punto tan importante de Lucas 19, nos vamos a dar cuenta que cuando nos dedicamos a ver lo que sucedió en la vida de Zaqueo, en un día como hoy, tan simple, tan sencillo, y en contraste con lo que puede llegar a suceder hoy también en nuestras vidas, es un punto tan importante que yo tengo que considerar desde el momento que tengo uso de razón. Para eso Dios nos ha dado una lógica. ¿Por qué dejar para mañana lo que puedo hacer hoy? Cuando hoy puedo orar, hoy puedo dar un paso importante, hoy puedo convertirme a Dios, hoy puedo entregar mi vida a Cristo, hoy puedo rendir mi vida al Señor y hacer todas estas cosas tan maravillosas que Él tiene para mi vida. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que fueron grandemente bendecidos y fueron grandemente sobreexaltados por su obediencia. Cuando nosotros consideramos el mandamiento de Dios y optamos en irnos por la ruta de la obediencia, van a haber muchos privilegios para nosotros. Pero cuando ignoramos el privilegio y la oportunidad que Dios me da hoy, van a haber muchos prejuicios, porque el día de mañana no me pertenece. Posiblemente Dios me puede estar dando los últimos segundos de mi vida y a través de este mensaje Él me está abriendo una puerta de esperanza, una ventana de esperanza para que yo pueda pasar de muerte a vida. Amados hermanos y amado pueblo del Señor, examinando la Biblia detenidamente aquí en San Lucas capítulo 19, me voy a encontrarme con privilegios muy maravillosos de un hombre llamado Zaqueo. Este hombre era un hombre rico, prácticamente tenía recursos, pero no estaba completo. Bendito es el nombre del Señor. Como también Zaqueo estaba buscando, pero tenía muchos impedimentos. Zaqueo era sincero en su búsqueda. Era un hombre que tenía intenciones también de poder conocer y hablar
con este personaje de quien le habían hablado posiblemente tiempo atrás. ¿A qué me refiero? A Jesús. Este Zaqueo, al momento de poder oír la voz de Dios, tuvo una ventaja. Y la ventaja que tuvo que fue obediente. Pues descendió directamente del árbol, de donde estaba arriba. Puntos y características importantes que yo todos los días de mi vida debiera destacar al leer este capítulo. Como también Zaqueo se convirtió, pues recibió a Jesucristo en su hogar y tuvo un cambio de vida. Qué importante cuando yo escucho a Cristo, ya sea por la boca de mis pastores, por la boca de mis hermanos o por la boca de un predicador, un siervo de Dios de verdad, cambiar de dirección. Porque el propósito no solamente de parte de Dios de que nosotros escuchemos el mensaje, sino que también que cambiemos de dirección. Dios habló con Zaqueo. ¿Qué es lo que hizo Zaqueo en esta oportunidad? Cambió de dirección. Por lo cual cuando nosotros echamos una mirada a este hombre llamado Zaqueo, de quien estamos hablando en esta hora, nos vamos a dar cuenta que tampoco él dejó para mañana la oportunidad que tuvo en el momento. ¿Por qué? Porque Zaqueo optó en irse prácticamente por la ruta de la obediencia, escuchando a Jesucristo y haciendo de la voluntad de Dios. Por lo cual, amados hermanos, notemos un punto muy importante, que cuando echamos nosotros una mirada a este hombre, nos vamos a dar cuenta que su nivel social era bueno, para que nos demos cuenta que Dios siempre ha estado interesado en aquel que tiene recursos, como aquel que no tiene recursos, como aquel que estudió en la mejor universidad, ya sea en Sudamérica o en Norteamérica, como aquel que no estudió en una universidad y es una persona que no sabe leer ni escribir, también es importante para Dios. Por ende, hoy el Señor mira más allá de lo que nuestros ojos pueden mirar. Nosotros somos personas que nos fijamos mucho en el vocabulario, y si la persona muchas veces no sabe hablar bien, nos reímos, quizás de los errores que comete en su lenguaje. Pero Cristo aquí examinó a Zaqueo. Vio que era un hombre de posición social alta. Ahora, cultural, la Biblia no me dice de qué nivel cultural era, pero al momento de ser una persona de un nivel prácticamente rico, podemos darnos cuenta que también podría ser un hombre culto. Ni tampoco la Biblia me habla mucho de su descendencia, pero lo importante de que este hombre llamado Zaqueo era un varón publicano, de un alto rango en su puesto. No era prácticamente cualquier persona. Tenía buenas posiciones económicas. Prácticamente, como les vuelvo a reiterar, era un hombre rico. No solamente posiblemente haya tenido casa ahí donde se encontró con Cristo, sino es probable que haya tenido otras posiciones por otros lugares. Pero la grandeza y el amor que Dios manifiesta aquí en esta oportunidad a este hombre de alto puesto o de alto rango y de una posición económica bien aceptable, es que Cristo no miró aquellas cosas, sino que vio la mejor necesidad o la mayor necesidad que tenía este hombre. Por ende, el Evangelio fue dejado para todos los hombres. Cuando la Biblia me habla del Evangelio, el Evangelio son buenas nuevas que identifican a Jesucristo, el mensaje de esperanza y de vida eterna que no nació de entre nosotros, sino que vino desde el mismo cielo, para que nosotros los pobres de la tierra, hablando de un punto de vista espiritual, nos enriqueciéramos en el conocimiento de la verdad y alcanzáramos el conocimiento maravilloso. Por eso el hombre de Dios en una de las epístolas dice: haced bien estar atento a la palabra profética más segura, como una antorcha que arde en medio de la oscuridad. Qué lindo es poder siempre estar atento al consejo de la palabra de Dios, porque cuando yo llevo conmigo la Biblia, vivo la Biblia, la hago mía todos los días de mi vida, voy a ser un hombre de muchas bendiciones. Por eso hemos titulado en este día: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Qué importante el corazón maravilloso de Cristo Jesús, que le también apuraba poder llegar hasta la casa de este hombre de mediana estatura, y también lo importante, la respuesta que tuvo Cristo de parte de este hombre llamado Zaqueo. Hay un mensaje muy importante que está ahí en Isaías, como también un mensaje tan importante que está en Zacarías. Pero quiero destacar en esta oportunidad un mensaje muy importante que está ahí en Isaías capítulo 53, donde dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, más le veremos, sin atractivo para que le deseemos. Qué importante es cuando yo me sumerjo y empiezo con mucha atención, con mucha delicadeza,
a examinar este punto tan importante que Dios me habla. Hoy el brazo de Jehová quiere manifestarse en muchos corazones, en muchas vidas, no importando el nivel social ni el nivel cultural. Pero aquí está prácticamente la decisión del hombre, porque la Biblia dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, yo abriré la puerta, entraré a él y cenaré con él. Pero sin embargo, Satanás, el diablo, nuestro enemigo, aquel que vino a matar, robar y destruir, ese prácticamente vino a entrar a nuestras vidas sin primeramente golpear ni pedir permiso. En cambio, cuando examinamos la Biblia aquí, en San Lucas, en el capítulo 19, hay dos eventos tan importantes. La característica emergente que nace en Cristo de poder llegar donde Zaqueo. Ya Zaqueo prácticamente estaba mirado por Cristo para poder llegar donde él. Pero sin embargo, Zaqueo tenía ganas, pero tenía dificultades. Notemos algo muy importante, amado pueblo del Señor, que cuando examinamos detenidamente este mensaje tan importante, nos vamos a encontrar que este hombre era un hombre de una posición social muy importante y también era de alto rango. Pero tenía ganas de poder encontrarse con Cristo. Hoy el Señor está golpeando la puerta de nuestros corazones, no importando tu rango social ni tu rango cultural, no importando el color de piel, ni de la ciudad de donde vengas, ni del país de donde vengas. Hoy Cristo está llamándonos a través de diversos medios, ya sea por este medio de comunicación cristiana, como también el Señor está dispuesto a poderse manifestar a tu vida a través de un sueño, o a través de una profecía, o a través de algún predicador por cualquier sector del mundo. Se cuenta en una oportunidad que había un buzo que se puso su equipo para poder entrar al mar. Lo lindo de esta historia que fue que descendió prácticamente entre 15 metros bajo el agua y se encuentra con que a la distancia había un objeto blanco que brillaba y producía luces de distintos colores. Y le llamó mucho la atención a este buzo aquellas cosas que él estaba viendo debajo del mar. Y se empezó a aproximar, porque le llamó mucho la atención aquel brillo que producía aquel objeto que era como espejo debajo del mar. Y acercándose hasta que el lugar se encontró con una roca, y en la roca había un documento pegado en la roca que quizás cuántos años debajo del mar llevaba. Lo sacó ese papel y lo guardó. Y al salir a la superficie, saca ese papel que brillaba y brillaba debajo del agua. Y se encontró con la experiencia de que aquel papel que estaba pegado en la roca, prácticamente como a 20 metros de profundidad debajo del mar, era un tratado bíblico. Era un tratado bíblico. ¡Qué glorioso es el Señor! Y al leer este tratado bíblico, este buzo se dio cuenta de que, estando aún él debajo del mar, Dios lo estaba llamando. Dios siempre va a querer tomar cualquier medio como para poder llegar a tu corazón. Por eso el hecho que en esta hora estés en ese lugar no es mera coincidencia, sino que Dios es el que quiere que tú puedas entender de que Él te necesita en su obra, que Él quiere que tú puedas echar mano a las cosas que provienen del cielo y puedas hacer de su voluntad. Cristo estaba prácticamente llevando un mensaje de carácter urgente y se encuentra con un hombre llamado Zaqueo. Alabado sea el nombre del Señor. Con un hombre llamado Zaqueo. Ahora la respuesta de nosotros será como la respuesta que llevó a cabo Zaqueo. Porque muchos de nosotros siempre le decimos al Señor, quizás mañana. Estoy esperando que Dios me llame. Es la típica respuesta de toda la gente hoy. Quizás mañana, quizás pasado. Amado pueblo del Señor, amados hermanos, es importante que yo tenga que considerar todos los días de mi vida algo muy importante. Que nosotros no debemos prácticamente postergar esta bendición para mañana, porque el mañana no nos pertenece. Sucedió en esta oportunidad, ¿no es cierto?, que Cristo llega a Zaqueo, y Zaqueo, ¿qué es lo que hace? Se baja del árbol, obedece y le recibe. Cristo, estando con sus brazos abiertos en la cruz del Calvario, exclamó unas palabras importantes, dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y aquí, antes de morir, Él dijo: hecho está consumado, es dando a saber de que la tarea que Él había llevado a cabo ya estaba completa. Y en esa tarea que Él llevó a cabo, a nosotros nos llamó a todos. Porque estando Jesús allá en uno de los montes, apartado de la civilización, oró unas palabras muy importantes y dijo: te ruego por los que vienen detrás de mí.
Ahí estaba usted, señora, ahí estaba yo, señor. No importando el color de piel, no importando nuestro rango social, ahí estábamos todos siendo llamados al arrepentimiento. Ahora, ¿cuántos de los presentes están dispuestos a poder aceptar este mensaje? ¡Qué bendito es el Señor! Cuando examinamos la Biblia detenidamente nos vamos a dar cuenta que Zaqueo tuvo dos obstáculos de muy gran relieve. Esto era la mucha multitud que estaba con Jesús en ese instante. Por ende, él no se podía acercar. Así que, ¿qué es lo que hizo? Trepó un árbol mejor. Qué importante que yo deje de lado las diferencias. El que dirán, el que me dirán, el que quizás, el que a lo mejor, que qué dirán mis amigos, qué dirán mis amigas, mis compañeros de trabajo se reirán. Esas cosas para nosotros no tienen que ser un obstáculo para poder recibir a Cristo. Porque al momento de recibir a Cristo en nuestros corazones estamos recibiendo la vida. Y si rechazamos a Cristo también estamos rechazando la vida. Por lo cual, amado pueblo del Señor que estás en la sintonía de esta radio y también me están escuchando por las redes sociales, quiero decirle que este hombre llamado Zaqueo tuvo dos obstáculos. Y uno de esos obstáculos primeramente era la multitud. Y el otro punto importante era que era una persona de muy baja estatura. Pero eso no fue un obstáculo como para poder decir yo no voy a avanzar, no quiero ver a Jesucristo, no me desaliento por esto, me desaliento por esto, sino que el varón dijo esta bendición yo no me la pierdo. Alabado sea el poder de Dios. Pero, sin embargo, pese a la multitud y pese a su baja estatura, esto no fue un obstáculo para Zaqueo. Él debió hacer algo. Cuando examinamos la Biblia, él optó en hacer algo. ¿Quiénes de nosotros estamos haciendo algo por nuestra esperanza, por nuestra salvación? Porque hoy hacemos muchas cosas en beneficio de nuestra carne. El trabajar para poder sostenernos, el ganar el dinero para poder cada día, ¿no es cierto?, tener nuestros recursos para nuestros gastos comunes y para nuestra sobrevivencia. Pero, más que aquello, ¿quién mira un poco más allá, así como miró Zaqueo? Nuestro diario vivir. Hoy queremos a través de este mensaje poder darte a conocer que los obstáculos que tuvo este hombre, que fue la multitud y la estatura, no fueron un obstáculo para decir yo mejor me quedo en casa o me echo a morir, sino que él se esforzó en poder hacer algo. Y la Biblia nos responde y nos damos cuenta que este varón en el capítulo 19, verso 4, nos habla que él fue corriendo. Por lo cual, indicando la idea de apresurarse en ver a Jesús. Es decir, no se atrasó más, ni tampoco siguió prácticamente lleno con la conformidad que había tenido desde tiempo atrás, sino que él corrió, él se movilizó, él activó. Lo que a nosotros Dios también nos invita a poder autoactivarnos, a poder considerar que hay un Dios en los cielos y ya no dar más tregua, no dar más tiempo al tiempo, sino que es tiempo de que debemos de orar, es tiempo de que debemos ayunar, es tiempo de que debemos apurarnos, a no quedarnos en el camino, porque la ociosidad trae sequía a la vida del ser humano, espiritualmente hablando. Por lo cual hoy es importante poder considerar el ejemplo de este hombre llamado Zaqueo. ¿Por qué? Porque su baja estatura, ¿no es cierto?, y la multitud no fue un obstáculo para decir, bueno, será para otra oportunidad. No, nosotros somos de aquel tipo de personas que dice, bueno, será para la otra que vengan. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros demos un paso y sigamos avanzando. Porque este hombre de Dios, cuando examino la Biblia, aquí en San Lucas, en el capítulo 19, me llena de gozo. Me alegra mucho el ejemplo que me deja Zaqueo, porque él corriendo, él movilizándose, él no se dejó estar. ¿No debiéramos nosotros también imitar aquellos ejemplos? No dejarnos estar ni tampoco conformarnos a lo que hemos recibido hasta aquí, sino que este hombre de Dios, indicando la idea de apresurarse en poder ver a Jesús, empezó a movilizarse más rápido. Ahora, en el momento, cuando este hombre se interesó en poder ver a Jesús, Jesús jamás hizo un milagro para mostrarse, sino que Cristo leyó la intención del corazón de Zaqueo. ¿Por qué? Porque ya Cristo sabía las cosas antes que sucedieran, porque Él, siendo Rey de Reyes y Señor de los señores. Qué lindo es poder examinar la Biblia y nos vamos a dar cuenta que Zaqueo subió a un árbol, a un sicómoro, como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, para verle ahí en el verso 4. Pero hoy en estos días nosotros los seres humanos, los que estamos viviendo en esta época, cuando acercamos este mensaje a nuestra vida cotidiana,
podemos hacernos preguntas, ¿tendremos nosotros obstáculos el día de hoy? Claro que tenemos muchos obstáculos. ¿Por qué motivo? Porque hoy en día muchos son prácticamente personas de otro nivel social o cultural. O muchas personas no sirven a Dios porque creen ser muy pobres. Otros no sirven a Dios por su nivel cultural. Otros prácticamente no quieren buscar a Dios por esto otro, por lo que sucede y por lo que vendrá. Hoy tenemos muchos obstáculos, pero no nos dejemos mover por aquellas cosas. Dios está ahí para poder mostrarnos su misericordia y su gran amor. Por lo cual hoy debemos de considerar que pese a los obstáculos, debemos de avanzar y poder acercarnos a su misericordia, porque Él tiene gran amor y gran misericordia para cada uno de nosotros. ¿Por qué motivo? Porque hay unos gran obstáculos que hoy están en el corazón del hombre. Y se creen muy pequeños, se creen débiles, se creen tímidos, son muy sumisos. Les da vergüenza por esto, les da vergüenza por esto otro. Pero los que quieren de verdad ver a Jesús no dudarán en utilizar los medios necesarios para encontrarle, así como lo hizo Zaqueo. Muchos hoy día son grandes en estatura, pero también son pequeños de corazón. Por eso quiero decirte, pueblo de Dios, que se debe poner todo lo que se encuentre al alcance para poder superar cualquier obstáculo que en este minuto te está deteniendo para poder avanzar y crecer en Dios. Por eso hoy te quiero invitarte a que puedas ponerle empeño a tu vida espiritual y puedas pedir a Dios que te dé un aire continuo de fidelidad para poder agradar su rostro. ¿Por qué motivo? Porque como cristianos debemos, alabado sea el poder de Dios, derribar cualquier obstáculo que se nos presente, el cual nos está impidiendo ver a Jesús. Cristo está para poder mostrarse a nuestras vidas y hacer con nosotros todo lo que nosotros queramos. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Eso depende de cada uno de nosotros. Bendito es el Señor. Dios es grande, en amor y en misericordia, y quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso hoy en este día quiero decirte que Jesús no dejó para mañana lo que podía hacer en el momento. ¿Por qué motivo? Porque Jesús en este minuto pasa a cumplir un rol muy importante en este mensaje bíblico. ¿Por qué? Porque ya no era prácticamente un sentido espiritual, sino que llegó el momento en cuando ellos se miraron al rostro, se miraron a la cara. Hubo un hombre pequeño de estatura que había gran multitud que corrió, como lo hemos estado viendo, y se subió al sicomoro para poder ver a Jesús. Hizo lo que muchas veces nosotros no hacemos. Pero ahora vemos operar Dios en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque Jesús llama a Zaqueo. Por lo cual, al examinar la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el árbol de género de las higueras, su medida prácticamente rodean de 7 a 15 centímetros, no eran prácticamente algo tan grueso, como tampoco eran de tanta altura, y unos 18 metros de diámetro de la copa. Prácticamente cuando examinamos en qué consistía una higuera, en qué consistía un sicomoro, nos vamos a dar cuenta que su tronco no medía más que de 15 a 17 centímetros su gruesor, pero sí eran troncos bien altos. Y vemos en esta oportunidad de que este siervo de Dios tuvo un corazón tan decidido en poder buscar a Cristo, que no pensó que a lo mejor se podría desenganchar, se podía quebrar una rama y podía caer desde la altura, sino que él, amando a Jesús, considerando a Cristo, igual le hizo empeño y subió hasta aquel lugar. Por eso prácticamente vemos que Cristo, al examinar el corazón de Zaqueo, lo llamó. Bendito sea el poder de Dios. ¿Por qué motivo? Porque cuando examinamos el verso 5 de este capítulo 19 de Lucas, vemos que Jesucristo miró hacia arriba, hacia donde estaba este hombre llamado Zaqueo. Le vio y le dijo, Zaqueo, lo llamó por su nombre. Que bendito es el Señor y qué lindo es Dios. ¿Por qué? Porque Cristo tiene misericordia y tiene amor para poder llamar a toda la raza humana, no importando su linaje. Le exclamó una palabra muy importante, le dijo, Zaqueo, date prisa, es decir, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Quiero decirte que Dios es omnisciente. Todo lo sabe y todo lo conoce. Nadie puede ocultarse a su vista. La misma Biblia dice en Lucas 5:22 y en San Juan capítulo 2, versos 24 y 25, que Él es todopoderoso. Y cuando examinamos los atributos de Dios, nos vamos a dar cuenta desde el Génesis hasta el Apocalipsis,
que un Dios tan poderoso, superlativo, tan glorioso, nada se le va. No quiere decir de que Dios estaba ignorando que había un hombre allá arriba que tuvo que alzar su voz o tuvo que alzar su rostro hacia arriba, sino que Dios ya sabía todas las cosas anticipadamente. Lo que el contexto bíblico de este mensaje es que Dios se sintió muy agradado, muy feliz de este hombre que pese a su estatura y el número de gente no puso obstáculos en poder querer conocer y ver a Jesús. Ahora ya como lo acabamos de ver, este tronco, ¿no es cierto?, de esta higuera o de este sicomoro, eran prácticamente árboles un poco altos, en donde también al subir se corría un riesgo de poder caer. Pero sin embargo el hombre no importó si el árbol era grueso, era delgado, era alto, era bajo. Lo que importaba y el centro en esta oportunidad era Cristo mismo. Por eso en este día quiero decirte que aquel que llamó a Zaqueo, Jesucristo, la imagen visible del Dios invisible, este Dios revelado en carne, era el Dios omnisciente que todo lo sabe, que también todo lo conoce y que nadie se puede ocultarse ante su vista. Por lo cual, amado hermano, quiero decirte de que hoy Dios también te está llamando, no importa quién seas. A lo mejor estás triste, estás enfermo, estás desahuciado, tienes a lo mejor un problema dificultoso, algo muy grande que estás viviendo, pero déjame decirte que Dios está para poder hacer algo glorioso contigo, tratar con tu vida, no importando quién seas. Que bendito sea el Señor. Cuando examinamos la Biblia, lo vamos a encontrar en estas palabras con un Dios lleno de misericordia, con un Dios lleno de amor. Él le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Aquí está el corazón del sermón. La palabra hoy significa algo muy importante. Este es el corazón del sermón, de lo que te quiero en este día dar a conocer hoy. ¿Por qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? ¿Por qué todo el tiempo dejar que transcurra la vida, que pasen los días, que pasen los años? Si prácticamente pestañamos y vamos a tener 40, 50 años y vamos a pensar, ¿qué hemos hecho con nuestra vida en todos estos pasajes que hemos vivido atrás? Por eso Dios a nosotros nos llama desde una edad temprana y nos dice: acuérdate, joven de tu Creador, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y pasen los años en los cuales digan: no he tenido en ellos contentamiento. Qué importante que yo tenga aquí en consideración de que el poder y la misericordia de Dios está para poder hacer grandes cosas con mi vida. Dios me invita en este día a ya no darle más tiempo al tiempo. Como también Dios le entrega un mensaje a todos los jóvenes y le dice: tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, pero recuerda que al final de todas estas cosas un día te juzgará Dios. Por ende, hoy me invita el Señor a poder considerar, no importa que sea joven o sea una persona avanzada de edad, el corazón de este mensaje y el corazón de este sermón tiene un título y se llama Hoy. ¿Por qué dejar para mañana lo que hoy podamos hacer? Hoy podemos hacer que nuestros corazones se llenen de la voluntad que proviene del cielo. A nosotros Dios nos ha dotado de una voluntad, de un intelecto y de emociones. ¿Por qué no empezar a alimentar nuestra voluntad de buenos deseos? Empezar a meterle a nuestro cerebro palabra de Dios y empezarnos a autoinculcarnos que en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Es tan hermoso poder darnos cuenta la urgencia que tenía Jesús de poder llegar hasta aquí o hasta este hombre llamado Zaqueo. Como también podemos darnos cuenta de algo muy glorioso, muy maravilloso, de la respuesta de Zaqueo hacia Jesús. Por ende, Cristo le clama unas palabras y le dice algo importante: desciende, porque hoy es necesario que me quede contigo en tu casa. Jesús pide con urgencia una rapidez de parte de Zaqueo. Hoy también Dios te pide a ti una urgencia de rapidez de parte de Juan, María, Manuel, Ezequiel. Llámete como te llames, seas quien seas. Hoy Dios te invita, amado hermano, a que puedas ponerle un poco más de corazón a esta obra que Dios puso en tus manos. No importando que seas pastor, evangelista, maestro, hoy Dios te invita a que puedas considerar de que es necesario que nos acerquemos con más diligencia a Dios, a que le busquemos con más amor, a que le busquemos con más denuedo, a que ya dejemos de lado nuestras asperezas, nuestras perezas, y empezar a buscar con todo nuestro corazón, con urgencia, a Jesucristo de Nazaret. Él tiene para nosotros grandes tesoros. Jesús no dice a Zaqueo que era conveniente estar en su casa. Él le dice: es necesario. Eso te quiere decir a ti el Señor. Cuando examinamos y contextualizamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta, amado hermano, amada hermana, pueblo del Señor,
que estás escuchando en cualquier rincón del mundo donde estés, de que es necesario vivir con Cristo. Porque en el momento de nuestra transición, el día que nos toque enfrentarnos a la muerte, ¿dónde hemos de pasar la eternidad? Hoy hay miles de hipótesis, hay miles de teorías, pero déjame decirte que el mal existe. Un lago de fuego también existe. Así como existe este Dios todopoderoso, existe también Satanás. Y tarde o temprano tenemos una cita con nuestro Creador. Por eso yo te invito a que puedas considerar esta palabra como lo que hizo aquel hijo pródigo. Él se gastó todo su dinero y después que se vio comiendo junto con los cerdos, hizo un stop en su vida. ¿Cuántos de nosotros como seres humanos hacemos un stop en nuestra vida, hacemos un pare, nos ponemos a meditar y decimos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Este hombre dijo, en la casa de mi padre el más menor come mejor de lo que yo estoy comiendo aquí. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, perdóname, porque he pecado contra ti, contra el cielo. No soy digno de llamarme tu hijo. ¿Cuántos de nosotros hacemos un stop en nuestro camino? Y decimos, Señor, perdóname porque me estoy equivocando. Amado pueblo del Señor, cuando leemos la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que este texto nos da un contexto y luego después, al contextualizar esta palabra, me voy a darme cuenta de algo muy importante y de una clave importante, que Jesús le dice a Zaqueo que no era conveniente estar en la casa de él, sino era necesario. Porque a la casa de Zaqueo podía llegar cualquiera para que pudiese cubrir quizás en algún momento que él se encontrara solo para poder compartir, conversar con él. Pero más que cualquier persona que llegara hasta la casa de Zaqueo, era necesario que llegara este príncipe de paz, este Emanuel. Hoy en el mundo estamos rodeados de muchos amigos. Tenemos muchas amigas. Tenemos con quien hablar, tenemos a nuestro vecino a quien saludar. En la micro podemos hacernos de amistades, en el microbús, en el metro, en cualquier parte, de poder conversar. Pero ellos a nosotros nos darán lo que Cristo nos da, que es la salvación, la esperanza de nuestras vidas. Hoy encontramos de parte de psicólogos, de parte de psiquiatras, muchos consejos de parte de un médico, un remedio para que nos ayude a sacar adelante quizás algunas enfermedades que tengamos de base. Pero más que todo eso, amado pueblo del Señor, es necesario que tú aceptes a Cristo como tu personal Salvador. Y que en ti ya no haya más aspereza ni tampoco excusas para no acercarte a Dios. Porque vemos un mundo que quizás mañana, que quizás pasado mañana, que quizás mañana será mejor, no que hoy estoy ocupado, es que hoy no sé qué van a decir mis amigos, hoy no sé qué hacer por todas las cosas que están pasando. Quiero invitarte a que puedas tener un corazón como el de Zaqueo. Porque era conveniente, no era conveniente, era necesario que Cristo llegara hasta donde Zaqueo. Porque Zaqueo lo tenía todo. Era un hombre que tenía su posición social, es decir, de hambre no se iba a morir nunca porque tenía sus recursos. Pero más que eso, no tenía lo más necesario, que era la salvación. A eso nos invita Dios en este día, a poder considerar, pueblo del Señor, de que es necesario que yo viva todos los días de mi vida con Jesucristo. Ahora, punto importante a destacar, para yo poder vivir con Cristo tengo que hacer lo que Él me manda en su palabra. Porque el mundo dice, yo sirvo a Dios en mi manera, pero no voy a la iglesia. No, si Dios nos va a andar a la manera nuestra, Dios quiere que nosotros nos convirtamos a Él. Andemos conforme a como Él nos enseñó, seguir su huella. Y Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán la paz para sus almas. Por lo cual, quiero decirte, amado pueblo del Señor, que lo más sorprendente es que Jesús mismo quiere posar en su casa. Alabado sea el poder de Dios. Nadie invitó a Cristo hasta aquel lugar, pero era necesario que Él llegara a posar a la casa. ¿Por qué motivo? Porque era necesario. Porque si Él no llegaba hasta ese lugar, no había esperanza ni para Zaqueo ni para los que lo iban a escuchar. La Biblia habla que trajo Dios salvación hasta el hogar de Zaqueo. No solamente a Zaqueo, sino también a muchos de los que estaban en ese lugar. Por ende, pueblo del Señor, ¿por qué más tiempo? ¿Por qué más tiempo dejar a Cristo fuera de nuestros hogares? Si hoy está golpeando la puerta de tu corazón y te dice, ven a mí tal como estás, cansado, trabajado, echa sobre mí tu carga que yo te la llevaré. Qué lindo cuando examinamos la Biblia nos vamos a encontrar ahí en la epístola del apóstol San Juan en el capítulo 1, o en el capítulo 3 del verso 1 en adelante, mejor leamos también. Y démonos cuenta que dice, mirad cuál es el amor que nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios.
Y esto aún todavía no se ha de manifestar, porque cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hoy en estos días se ha incrementado el poder de nuestro adversario, el diablo, y ha hecho muchas cosas, pero la Biblia dice ahí también, en esa misma cita bíblica que le acabo de leer, en el verso 9, que para eso apareció el Hijo del Hombre. Me refiero a 1 de Juan 3:9, para deshacer toda obra del maligno. Por lo cual, pueblo amado del Señor, hoy el Señor, aparte de este mensaje que a nosotros nos deja una gran enseñanza en lo que concierne al llamado de parte de Cristo a Zaqueo, nosotros debemos examinarnos. Hoy Jesucristo nos está llamando. ¿Cuántos están dispuestos a poder dar un paso? ¿Cuántos están dispuestos a poder dejar de lado las indiferencias y poder decirle, Señor, quiero buscarte sin excusas? Pero es triste que hoy se ve más gente llena de excusas en vez que de cero excusas. Por ende, ¿cuántos de los que están escuchando esta palabra en esta hora, de los tantos que nos están escuchando en el contorno de Santiago, deseamos descender rápidamente ante la llamada de Jesús? ¿Por qué ser tan conformista? ¿Por qué vivir una vida al 50, al 40 o al 20 y no al 100%? Hoy el Señor nos invita a que descendamos rápidamente, que dejemos de lado esos impedimentos. Muchas veces nos excusamos que los hijos, que mi esposo, que mi esposa, que el trabajo, etcétera, 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 etcétera. La misma Biblia nos dice que si nosotros lo negamos a Él delante de los hombres, Él también los negará delante del Padre. Recuerde que por sobre todas las cosas, Dios siempre permanece fiel. No importando quién seas, no importando tu nivel social o cultural. Por ende, hoy no hagamos lo que hacen terceras personas, solamente buscar excusas para no acercarnos a Jesús, sino que hagamos algo diferente. Jesús desea entrar a tu corazón, pero no desea entrar mañana ni pasado, sino que, como lo dice este mensaje, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Alabado sea el poder de Dios. Jesús no dejó para mañana para poder responderle a Zaqueo, sino que este hombre de Dios, escuchando y atendiendo atentamente, recibió la palabra que nosotros tenemos que escuchar todos los días de nuestra vida. Por lo cual, Jesús desea entrar a tu corazón hoy. ¿Negarás en recibirlo o le dirás bienvenido? ¿Qué harás con él? Hay una alabanza de un gran predicador, un gran hombre de Dios, me refiero a mi hermano Paulo Rojo, que en paz descanse en los brazos del Señor. Cantaba una alabanza muy linda y dice, estuvo él golpeando mi puerta llamándome. No quise su compañía, no quise oír aquella voz que me llamaba. Hoy el Señor nos está llamando de distintas otras maneras. Cuando contextualizamos toda la Biblia nos vamos a dar cuenta que esto tiene un fin, la cruz de Cristo. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no importando su linaje social, ni tampoco su nivel cultural. Por ende, amado hermano, Él cuando llamó a Zaqueo no lo dejó para mañana, sino que urgentemente se acercó a él para llamarle y decirle, bájate, desciende, porque hoy es necesario que pose contigo en tu casa. Por ende, Él ha llegado en este día a golpear la puerta de tu casa. ¿Le dirás bienvenido? ¿Le dirás bienvenido o lo dejarás para otra oportunidad? ¿Qué sabes si ya más rato estaremos dentro de un féretro? ¿Somos dueños nosotros del soplo de vida que Dios nos ha dado? No somos dueños de nada. Por lo cual, pueblo del Señor, quiero decirte que cuando examinamos la Biblia detenidamente en este capítulo, Zaqueo no dejó para mañana el obedecer a Jesús. Fue grandioso el paso siguiente por parte de Zaqueo. ¿Cuál será la respuesta tuya en este día para Cristo Jesús? Fue grandioso, como te vuelvo a decir, el paso tan importante que Zaqueo dio. ¿Por qué motivo? Porque en el verso 6 de este capítulo 19 vemos algo muy importante, que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Bendito es el nombre de Dios. La Biblia es un sinfín de misterios, es un sinfín de bendiciones, es un camino de tanta bendición para el ser humano. El hecho de que estemos en Cristo no nos garantiza estar siempre saltando de alegría, estar sanito, sin ninguna enfermedad. No, eso no nos garantiza.
Pero sí Dios nos garantiza, si somos fieles hasta la muerte, heredar la corona de la vida. Y al heredar la corona de la vida, allí no habrán enfermos. Dice que allí el cojo saltará como un ciervo. Y dice que en lugar de sequedales habrán manaderos de agua. Prácticamente todas las maldiciones de la tierra se habrán ido. Todas las enfermedades se habrán ido. Todo lo peor se habrá ido. En ese lugar tendremos un privilegio y una honra tan maravillosa que en ninguna parte del mundo se ha logrado vivir. Pero veamos prácticamente que la actitud de este hombre llamado Zaqueo, este hombre publicano, dice que no se demoró más, ni le dio más tiempo al tiempo, sino que él descendió a prisa, mire qué importante, y le recibió gozoso. Características importantes. Ahora nosotros somos apresurados para buscar el bien, porque la Biblia dice que Dios aborrece los pies apresurosos a correr al mal. Hoy los pies se apresuran más al mal en vez que al bien. Por ende, nosotros, ¿de quiénes somos? ¿Somos de los que buscamos a Dios con prisa y le recibimos con gozo? ¿O somos los que le decimos a Cristo, como muchas veces le decimos a los que golpean la puerta de nuestro hogar y nos van a vender algo? No, hoy día no, muchas gracias. Quizás mañana lo compre. O cuando vamos a la tienda muchas veces vemos muchas ropas pero no nos decidimos por ninguna y nos llegamos a la casa y no compramos nada y perdimos toda una tarde. ¿De quiénes somos? Notemos y detengámonos con calma a analizar esta palabra y nos vamos a dar cuenta, amado pueblo del Señor, de que este hombre de Dios tuvo unas cualidades hermosas. Primeramente, bajó rápido. ¿Cuántos de nosotros nos estamos apurando en ayunar, en orar, en leer la Biblia, en prepararnos para el rapto de la iglesia, en poder librarnos y procurar que la apostasía no se apodere de nuestra vida y ni tengamos parte con los falsos profetas de estos tiempos y a recibir a Jesucristo con gozo? Hoy en estos días vemos a mucha gente que sirve a Dios por conveniencia. Acepto a Cristo a cambio de quien me sane. Acepto a Jesucristo a cambio de quien sane a mi familiar que está enfermo. Acepto a Cristo a cambio de, acepto a Cristo a cambio de, acepto a Jesucristo a cambio de, acepto a Jesucristo a cambio de. Dios no quiere eso de nosotros, pueblo del Señor, ser tan condicionalista, poder ponerle tantas condiciones a Dios. El verso 6 me dice que entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Por lo cual, amado pueblo del Señor, con la misma rapidez con que Jesús pide a Zaqueo descender, tu obediencia debiera ser correspondida hacia aquel que te ha llamado por misericordia y por amor. ¿Por qué motivo? Porque aún el gozo acompaña a la obediencia. Es imposible que cuando nosotros seamos obedientes andemos tristes, porque Dios no se puede contradecir en su propia palabra. ¿Por qué motivo, amado siervo, amado pueblo del Señor? Porque cuando yo obedezco al Señor, me voy a darme cuenta de algo muy importante. Que cuando yo me tomo de la mano y empiezo a acompañar a Cristo, a estar con Él en su obra, a trabajar en su viña, eso va a traer a mi vida gran gozo, cuando menos lo esperé. No me garantiza estar siempre gozoso, porque Cristo dijo, yo os envío como oveja en medio de lobo. Pero no temáis, pueblo mío, yo he vencido al mundo. Qué lindo es el Señor, qué precioso es el Señor. Examinando detenidamente la Biblia nos vamos a dar cuenta en el verso 7 que al ver esto, muchos de los que estaban en su contorno murmuraban, diciendo que había entrado a posar a la casa de un hombre pecador. Ahí entra al tiro el movimiento que tenían los fariseos. Porque el fariseísmo muchas veces en mi iglesia no me deja avanzar. ¿Por qué? Porque me olvido de que Jesucristo vino a conquistar el corazón del hombre con el poder del amor, no con el poder de la espada, ni como la moneda dice, por la razón o la fuerza. Por eso hoy Dios te está llamándote con amor. Pero qué triste que en medio de tanto gozo, en medio de tanta alegría y en medio de tanta bendición, hubo un prejuicio, lo infaltable. En medio de ello había gente que murmuraba. ¿Quiénes eran estos? Los fariseos, los saduceos. Empezaron a decir, ¿y este hombre, por qué se mete a la casa de un hombre pecador? Y muchos de los israelitas también que estaban en el contorno empezaron posiblemente igual a hablar. ¿Por qué motivo? Porque la palabra de Dios en San Lucas o en San Mateo les enseñaba a ver que los publicanos eran considerados como hombres pecadores. Pero, sin embargo, este no fue el primer publicano quien recibiera la salvación.
Bendito sea el poder de Dios. Notemos algo muy importante que Zaqueo demuestra con sus hechos: el gozo de la obediencia. ¿Por qué motivo? Porque el verso 8 dice: puesto en pie he aquí el Señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Por lo cual examinemos detenidamente la palabra de Dios y démonos cuenta que Él estaba dispuesto a compartir todo. ¿Quién hoy abre su mano para poder compartir su pan con el menesteroso? Cuando hoy tenemos un corazón tan egoísta, pensamos en nosotros, en nosotros, en nosotros, en nosotros, en nuestra familia, nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos, pero no pensamos en aquel tercero, que muchas veces necesita un recurso, aunque sea muy humilde, dentro de nuestras iglesias. Ahora también debemos de tener mucho cuidado con lo que les gusta ser mantenidos por la iglesia, porque nos encontramos en nuestra sinagoga muchas personas que les gusta prácticamente que la iglesia los mantenga, pero no ese es el deber tampoco, sino que mi deber es poder compartir con aquel débil, con aquel menesteroso, con aquel viudo, con aquella viuda, una cosita pequeña y humilde, donde no nos quede dolor. Eso es lo que agrada al Señor, porque este hombre llamado Zaqueo se puso en pie y dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Él estaba dispuesto a compartirlo todo, e incluir devolver hasta 4 veces el valor de la suma a los que había defraudado en alguna oportunidad. Cuando vemos este tema en lo que concierne al cobro de impuestos, ahí en Éxodo 22:1, nos vamos a dar cuenta de un punto muy importante. Esta sería una ley para ser aplicada a los ladrones de hoy. Alguien podría en pies decir hoy aquí, y con gran gozo poder decir: aquel que un día le quedé debiendo, le voy a devolverle lo que le quedé debiendo. O aquel que le robé un día un recurso que no era mío, se lo voy a devolver. Por eso a nosotros Dios nos invita como pueblo a tener mucho cuidado, pueblo del Señor. Y el cuidado que tengo que tener bien claro, que si yo no voy a ser capaz de poder pagar un crédito, no voy a meterme en un crédito. Porque no importa que los demás tengan mucho dinero. Cuando usted va y se compromete en poder, ¿no es cierto?, sacar 2 millones, 3 millones de pesos y firmar unos documentos, como le dicen, fíjese bien en la letra chica, debemos de siempre tener cuidado, porque cuando yo voy a dar mi firma, estoy también asumiendo los compromisos y las responsabilidades que la empresa que me está facilitando el dinero me está colocando. Por ende, hoy vemos un montón de cristianos endeudados, en mora, no importando el país. ¿Por qué? Por no poder pagar el dinero que un día se comprometieron en querer pagar. Por ende, Dios me invita en este día: si yo no voy a ser capaz de poder pagar algo, ¿para qué endeudarme? Bendito es el nombre del Señor. Hoy vemos cómo los terrenos, cómo los hogares, cómo los autos se los quitan a los mismos cristianos y los rematan. ¿Por qué? Porque tienen tremendas deudas. ¡Qué tremendo! Por eso debemos siempre considerar que hay un viejo refrán que dice en el mundo: las palabras terminan donde comienzan los hechos. Es verdad, ¿no es cierto? Por ende, pueblo del Señor, muchos de los que estamos aquí somos cristianos. Quizás no tengamos grandes sumas de dinero, pero si practicas pensamientos y palabras, etcétera, etcétera, que debiéramos deshacernos para demostrar nuestro gran gozo al Señor, ¿estaríamos dispuestos? Alabado sea el poder de Dios. Este hombre se comprometió con Dios en poder repartir la mitad de sus bienes, y si había defraudado a uno, le iba a cuadriplicar el dinero de vuelta. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a poder ir y repactar nuestras deudas en las casas comerciales donde estamos prácticamente hundidos? Donde día a día nos están llamando a cada rato que tenemos que cancelar, que tenemos que cancelar, que tenemos que cancelar. Dios me invita a mí como hombre de Dios, como mujer de Dios, a tener un rostro y un corazón limpio, a que el diablo no tenga con qué apuntarme con el dedo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en este día tan hermoso que Dios nos ha dado. Pero cuando contextualizo la obra que realizó este hombre llamado Zaqueo frente al llamado de Jesús, es una respuesta maravillosa. Qué lindo es cuando nosotros tenemos la calidad como persona de poder responder al llamado que Jesús nos está haciendo. ¿Por qué motivo? Porque, como titulamos este mensaje, también Jesucristo no dejó para mañana lo que podía hacer en ese momento. Esto es darle la salvación. ¿Por qué? Porque
esta declaración de Jesús es sorprendente. Es muy sorprendente lo que Cristo le dijo a Zaqueo una vez que estuvo en su casa. Ahí en el verso 9 del capítulo 19 de San Lucas vemos cómo este hombre de Dios declara algo muy importante. Y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué importante es lo que Jesucristo declaró con su boquita. Qué cosa más maravillosa. Era necesario, sí era necesario que Cristo posara en la casa de Zaqueo. Porque ¿de dónde iba de comprar, de dónde iba de sacar este privilegio que Cristo mismo en vivo se lo iba a dar a Zaqueo? Esto es la salvación. ¿Cuántos de nosotros estamos recibiendo de parte del Señor visitas en sueños, a través de un mensaje, en mi iglesia, a través de diversos medios? Dios está saliendo a mi encuentro y sin embargo yo con todo aquello lo rechazo. Por eso, pueblo de Dios, quiero recalcarte que, así como anteriormente le dije que el corazón de este sermón tiene una palabra adecuada y se llama hoy. ¿Por qué dejar para mañana lo que podemos hacer hoy? Hoy, amado, hoy ha llegado la salvación a tu vida. Ya no le des más tiempo al tiempo, pueblo del Señor. Enamórate de Cristo. Deja las diferencias, deja las excusas de lado. Y empieza a acercarte a Él con más diligencia. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Los hosanas ya se escuchan en el cielo. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Porque Jesús desea brindar salvación hoy. Hoy al instante quiere brindar salvación. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a poder decir, sí, Señor, yo quiero que esa salvación sea eficaz en mi vida? ¿Por qué? Porque Jesús jamás fallará a nadie que quisiera obedecerle. Dios no se puede contradecir en su palabra. Cuando nosotros estamos en el margen de la obediencia, Dios manifiesta su gloria y su poder. Es imposible que Dios se contradiga. Porque recordemos esa palabra ahí en San Lucas cuando Jesús le dijo a los leprosos le dijeron, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús le dijo algo importante, vayan al templo y preséntense al sumo sacerdote. Y dice que mientras ellos iban, símbolo de obediencia, dice que la lepra los dejó, cayeron sus lepras. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, caminando en la iglesia, avanzando en la iglesia, no importando que la iglesia esté llena de gente así, sino que avanzando, no fijándome en los detalles, avanzando, Dios nunca se va a contradecir en su palabra. Él va a añadir a mi vida lo que yo necesito. Él nos ha de brindar bendición y salvación. Y lo que Él te ofrece es algo al instante. Bendito es el Señor. El privilegio tan hermoso que Dios a nosotros nos da, no debiéramos nunca en la vida ignorarlo, porque Él desea bendecirnos grandemente. ¿Cuánto estamos dispuestos a poder recibir esa bendición? ¿Cuánto estamos dispuestos a poder crecer y a poder avanzar en ese camino? Qué linda es la palabra, qué maravilloso es el consejo de la palabra de Dios. Por eso, nunca Cristo te ha de fallar. Por eso hay que obedecerle. ¿Por qué? Porque San Mateo 11:28, Él a nosotros nos recalca una palabra importante, nos dice que Él desea salvarnos. Por ende, amado pueblo del Señor, este descanso no es a largo plazo. Mañana no sabemos si hemos de estar en esta vida. Por eso, ¿estará usted dispuesto a recibirle hoy? Porque la palabra de Dios dice algo muy importante, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo cual quiero decirle que para Jesús es vital, es de vital valor aquello que se encuentra en esta hora escuchando la palabra de Dios. Desde este mensaje, desde esta oportunidad tienes que irte salvado, hombre o mujer de Dios, no importando de dónde me estés escuchando. Quiero decirte que Dios quiere que tú seas salvo. Bendito sea el poder de Dios. Quiero decirte en este día tan importante que Dios nos da de vida, que en la vida tendremos miles de obstáculos. ¿Quién no tiene lucha? ¿Quién no tiene dificultad? ¿Quién no tiene prueba? Todos las tenemos. Pero hay una diferencia. Que quiero decirte que no hay ningún obstáculo que nos impida ver o servir a Jesús. Porque cuando yo quiero, puedo. Solamente basta algo en la vida, poner un pie delante del otro y nunca más excusarse. El decir que no tengo tiempo para orar ya es una mentira. El decir que no tengo tiempo para ayunar es una mentira. El decir no tengo tiempo un día en la semana para llegar a la casa de Dios es una mentira. Todos tenemos tiempo.
tenemos miles de obstáculos, miles de problemas, pero no hay nada que nos impida ver a Jesús. Por eso, examínate a sí mismo, bríndale a Dios un gesto de obediencia para que Él se agrade de tu corazón y de tu voluntad. Recuerda que el Señor conoce quiénes somos y cómo es nuestra condición. No obstante, Él desea salvarnos y darnos esperanza de una vida eterna. Y esta vida eterna no tiene ningún costo para nosotros, sino solamente un corazón dispuesto, contrito y humillado. Por lo cual, en otras palabras, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Aquí, sí, como lo puedes escuchar, en la sintonía de la 107.6, Jesucristo, la voz de la esperanza. Hemos estado transmitiendo en vivo para ti, de regreso al hogar, en esta tarde maravillosa de alabanza. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Cristo sea con cada uno de vosotros.